¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a nuestro habitual programa Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar este programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, todo junto. Allí podrá tener todos los programas y también lo invitamos a que se suscriba dándole a la campanita para que YouTube le avise y así podamos tener más suscriptores en nuestro canal. También está el canal de ABP Jujuy, ABP con B larga Jujuy, todo junto, que es el canal de la animación bíblica de la pastoral. Ahí también puede encontrar nuestros programas. Estamos leyendo a lo largo de estos dos últimos domingos y también este domingo número 17, el capítulo 13 de San Mateo. Ya dijimos que es el capítulo central de San Mateo. San Mateo escribe su evangelio con 5 grandes discursos de Jesús. El discurso central, capítulo 13, es el discurso de las parábolas. Las parábolas no las dijo Jesús todas así de corrido, como si se pusiera un día a inventar parábolas y dice 7 así al hilo, sino que son parábolas que Jesús dijo en distintos momentos y que San Mateo reúne en un solo capítulo, como es este capítulo 13. Ahora, las parábolas tienen también como una progresión. Recordemos un poco qué es una parábola. Una parábola es un relato en base a comparaciones. Es distinto de lo que es una alegoría. Una alegoría es una simple comparación. Por ejemplo, yo soy la vid, ustedes los sarmientos. Eso es una alegoría. La parábola implica más bien un relato, implica personajes, implica acción. Y la parábola es un relato comparativo para pensar, para hacer pensar. Jesús generalmente no explica las parábolas a la gente. En este capítulo vemos que Jesús explica 2 parábolas, pero a los discípulos en la casa, en privado, como diciendo, bueno, alguna explicación le vamos a dar, pero al círculo íntimo. En realidad las parábolas son para que la gente piense, para dejarlos pensando. Las parábolas que hemos visto son la de la semilla en el campo, que nos relata los distintos terrenos que hay en el campo. Luego la parábola de la semilla que crece junto con la hierba mala, con la cizaña. Después tenemos la parábola del grano de mostaza, la parábola también de la levadura, ¿no? Fíjense que estas 3 primeras parábolas hacen relación a crecimiento, a una semilla echada que crece o a una levadura que hace crecer la masa. Luego viene las parábolas que hoy tenemos, que hacen más bien relación a algo que no crece, sino algo que se encuentra. Y como una última parábola,
parecida a las anteriores, que es la parábola de la red. Como decíamos, la parábola da que pensar, hace pensar. El que escucha la parábola después comienza a elaborarla, a sacar conclusiones, aplicaciones para la propia vida, para la comunidad. Y hay algo que también es bueno destacar, que es la técnica, podríamos decir, de las parábolas dobles. Nosotros hemos visto, por ejemplo, la parábola de la semilla y la cizaña, que al final se separan, la cizaña se quema, la semilla se recoge. Hoy vamos a ver una parábola que es parecida a esta, que es la parábola de la red. También en la red hay peces buenos, peces malos, y al final se separan unos de otros. Son parábolas que de alguna manera se complementan la una con la otra. Y también hoy vamos a ver dos pequeñas parábolas, son muy cortitas, que también son complementarias, que son iguales en algunas cosas y desiguales en detalles, y eso lo vamos a ver. Son parábolas dobles, ¿no? Es una técnica también, pero que se complementan. Lo que una señala, la otra tiene alguna diferencia que complementa con la primera. Veamos las parábolas que hoy nos toca comentar. Estamos leyendo capítulo 13 de San Mateo, versículo 44. 13, 44. Vamos a leer las dos parábolas juntas y después las explicamos. Versículo 44. El reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Cuando un hombre lo encuentra, lo esconde de nuevo y lleno de alegría va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. El reino de los cielos se parece también a un comerciante que busca perlas finas. Al encontrar una perla preciosa, vende todo cuanto tiene y la compra. Son dos parábolas que a simple vista son igualitas, pero tienen su diferencia. Una diferencia que, como decíamos, complementa la una con la otra para la comprensión del tema, porque Jesús, ¿de qué está hablando? Del reino de los cielos. Entonces, lo que tenemos que comprender es qué es el reino de los cielos. Entonces, la primera dice, el reino de los cielos se parece a un tesoro escondido en el campo. Esto era bastante común, hay muchísimos relatos en la antigüedad de tesoros encontrados. ¿Por qué se daba esto? Porque en muchos lugares había invasiones. Venía el rey X, invadía, tomaba posesión, la gente del lugar huía, tenía miedo de que le saquen todo, entonces al huir escondían cosas valiosas en su casa o donde fuere, como para resguardarlas ahí hasta el día que puedan volver, y entonces recuperaban
sus cosas valiosas. Podían ser monedas, podían ser objetos valiosos, etc. Había como una idea de que en el campo se podía encontrar tesoros. Bueno, aún hoy por ahí bucean en el mar para ver si encuentran un tesoro que dicen que ahí estaba en un barco tal. Esto de encontrar tesoros es algo bastante común. Jesús dice, el reino de Dios se parece a un tesoro escondido en el campo. Es decir, el que está en el campo no sabe que está ahí el tesoro. Cuando un hombre lo encuentra, ¿quién es este hombre? Puede ser alguien que esté trabajando en el campo y con el arado da de pronto con algo más duro, excava y descubre una vasija o lo que sea con el tesoro, ¿no? Lo encuentra, no lo está buscando, lo encuentra de casualidad. El campo es la vida misma. En la vida nos topamos de pronto con un tesoro. ¿Cuál es ese tesoro? El reino de los cielos. Es un tesoro que está escondido en el campo, es decir, escondido en la vida. Y de pronto lo encontramos. Ahora, ¿qué hace el que lo encuentra? Lo esconde de nuevo. Y lleno de alegría va, vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Porque la ley así lo establecía, que el dueño del campo es dueño del tesoro. Entonces, para apropiarse del tesoro, compra el campo. Pero para comprar el campo, tiene que vender todo cuanto tiene. ¿Cuál es aquí la enseñanza de la parábola? Que cuando uno encuentra el tesoro, que es el reino de los cielos, ese tesoro que es Jesús, tiene que dejar de lado todo y adquirir ese campo, es decir, hacerse dueño de la vida misma en la cual ha encontrado y jugarse el todo por el todo. Vende todo cuanto tiene y compra aquel campo. Pero hay un detallito aquí. Dice, lleno de alegría. El encontrar el tesoro del reino da una gran alegría al discípulo. El discípulo es un discípulo feliz por haber encontrado ese tesoro que es Jesús. Mucha gente se encuentra sin buscar con Jesús y su evangelio. ¿Qué tiene que hacer? Valorar lo que ha encontrado. Pero ahora viene la otra parábola que se complementa con esta. Habla de la perla, ¿no? Pero dice, el reino de los cielos se parece a un comerciante que busca. Es decir, el reino de los cielos es un comerciante que busca. Esto quiere decir que no solamente se encuentra el reino de los cielos o se encuentra a Jesús que está escondido en la vida y de pronto uno se da con él, sino que también hay una dinámica de búsqueda. Hay gente que busca la verdad. Por ejemplo, San Agustín, que buscaba y buscaba y buscaba la verdad. Y en esa búsqueda de pronto lo encontró, como dice el mismo San Agustín en sus confesiones, en la lectura de un texto bíblico, de un párrafo de San Pablo. Hay gente que busca con sinceridad de corazón,
que busca la verdad, que busca el reino, que busca a Dios, y de pronto la encuentra. ¿Y en qué está lo mismo de la parábola anterior? En que al encontrar la perla preciosa, vende todo cuanto tiene y la compra. Igual que el que encuentra el tesoro en el campo, vende cuanto tiene y compra. Es decir, cuando uno encuentra el tesoro o encuentra la perla, sea que la encuentre por casualidad o la encuentre buscando, la reacción es vender todo, dejar todo, poner ese tesoro o esa perla en primer término, y todo lo demás queda en un segundo lugar, se vende, con tal de tener el tesoro, con tal de tener la perla. Pero vuelvo a la primera, lleno de alegría. Encontrar a Jesús, que es el tesoro, que es la perla, nos da una gran alegría, una alegría tan grande que nos hace dejar todo lo demás por seguir a Jesús. Hay un texto también en el Evangelio que dice: donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Tendríamos que preguntarnos, para mí el Evangelio, la persona de Jesús, lo que Jesús me dice, ¿es un tesoro o es algo más? ¿Dejaría todo por Jesús? ¿O a Jesús lo tengo ahí a un costadito para los casos de apuro? ¿Cuál es mi relación con Jesús y su Evangelio? Es la relación de aquel que valora de tal manera que deja todo por ese tesoro, por esa perla preciosa, para pensarlo. Una pausa y ya volvemos con la próxima parábola. Señor, aquí tienes mi lámpara encendida. Enséñame a llevar tu luz. Bien, estamos de vuelta con esto que es Manos a la Biblia. Ya sabe usted que puede bajar el programa a su computadora o a su teléfono móvil desde nuestro canal de YouTube, Santuario Espacio Río Blanco, o también ABP Jujuy, también tiene allí el canal de YouTube. Suscríbase, dele a la campanita, así son más cada vez los que pueden aprovechar esta explicación de la palabra de Dios. Vamos ahora a la última parábola. En total son 7 parábolas que nos trae San Mateo en este capítulo 13. La última es muy parecida. Hablábamos de las parábolas en pareja, ¿no?, que son semejantes y se complementan. Esta última se complementa con la que ya vimos el domingo pasado, que es la parábola del trigo y la cizaña. ¿Se acuerda? Un hombre que planta buena semilla de trigo en su campo y cuando crece aparece la cizaña. Jesús explica esta parábola del trigo y la cizaña en el versículo 36 al 43. Esto no lo hemos leído, pero es una parábola con explicación, lo mismo que la parábola del sembrador, que era la primera, que también tiene su explicación. Pero la explicación Jesús la hace en privado, en la casa, dice el texto.
Esta segunda parábola que vamos a ver hoy es una parábola parecida pero no explicada. Generalmente Jesús a la gente no le explica la parábola, la deja para que lo piense. El que puede entender, que entienda. A los discípulos sí, en privado les explica algunas parábolas. Veamos esta última, que es la parábola de la red. El reino de los cielos se parece también a una red que se echa en el mar y recoge toda clase de peces. Es algo habitual, digamos. Jesús habla con ejemplos de la vida real, de lo que ellos acostumbran a hacer, a tener en la vida de todos los días. A gente que está al lado del lago de Genesaret, que viven de la pesca y de la venta de la pesca, no les resulta difícil entender esto de la parábola de la red. Las redes eran redes bastante grandes, ¿no? Tenían varios metros, no era fácil echar la red, era toda una técnica que había que aprenderla bien. Y era una red que tenía como boyas, ¿no?, para marcar un poco el perímetro de dónde está la red para poder después recogerla. Una vez que ésta se llena, ¿no?, los pescadores la sacan a la orilla y sentados colocan los peces buenos en canastos y en cambio arrojan fuera los malos. La red tiene toda clase de peces. Uno no sabe qué es lo que puede sacar del mar, y puede sacar peces buenos y puede sacar peces que no sirven para nada ni para venderlos siquiera. Puede sacar peces muertos, cualquier cosa. ¿Qué hacen los pescadores? Sentados colocan los peces buenos en canastos y en cambio arrojan afuera los malos. Aquí no habla como en la parábola del trigo y la cizaña, que a la cizaña la queman. Aquí se lo tiran, como diciendo esto no sirve para nada, los arrojan fuera. Esta parábola de los pescadores sentados haciendo la separación es una parábola que, igual que la otra, nos habla un poco del fin del mundo, del fin de la historia, del presente y del fin. Es decir, en el presente, dentro de la red, es decir, dentro del reino, dentro de la comunidad, dentro de la iglesia, hay toda clase de peces, hay peces buenos y pescado podrido también. Una vez escucha, ¿no?, cosas como ¿por qué en la iglesia hay gente? Y hay de todo en la iglesia, como en todos lados. Hay peces buenos y de los otros. Pero al final se verá quién es quién. Estos pescadores sentados son los apóstoles que al final de los tiempos juzgarán. Jesús dice, ustedes al fin del mundo juzgarán, ¿no? Serán los jueces que separarán unos de otros. Así ocurrirá en el fin del mundo. Vendrán los ángeles, separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y desesperación. Aquí aparece el tema del fuego de nuevo, que es un tema típico del juicio, ¿no? Es decir,
Primero los peces son arrojados afuera, pero cuando Jesús aplica esto de la separación de los peces, lo aplica al fin del mundo, y ahí sí aparece el tema del fuego, ¿no? Separarán a los malos de entre los justos y los arrojarán al horno de fuego, donde habrá llanto y desesperación. ¿Qué quiere decir? Que aunque en el camino, dentro de la red, mientras estamos en esta historia nuestra, y puede haber de todo, malos y buenos, pero el mal no tiene la última palabra. Al final habrá un juicio, y allí se separará los malos de entre los justos. Se producirá, diríamos, el juicio definitivo, en donde se verá quién es quién. Entonces, lo importante es ser buen pez y no ser, valga la expresión, pescado podrido. Cuando vemos que hay algo que está mal, nosotros decimos aquí hay pescado podrido. Y bien dicen por ahí que el pez se pudre por la cabeza. Ojo, los que son cabeza, los que presiden las comunidades, no vaya a ser que se pudra la cabeza y se pudre todo el pescado después. El mal no tiene la última palabra. Al fin del mundo, al fin de la historia, se verá quién es quién. Y estas parábolas concluyen con una observación que hace Jesús, en donde compara también dos términos, el maestro de la ley y el discípulo. ¿Comprendieron todo esto? Versículo 51. ¿Comprendieron todo esto? Les respondieron, sí. Entonces Jesús les dijo, por eso, todo maestro de la ley que se ha convertido en discípulo del reino de los cielos, se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Aquí hay dos figuras que Jesús compara. La figura del maestro de la ley. ¿Quiénes eran los maestros de la ley o los escribas? Eran los especialistas en la escritura. Para ser maestro de la ley había que estudiar mucho la escritura. Y los maestros de la ley, los escribas, si querían ser escribas ordenados, escribas oficiales, tenían que tener por lo menos 40 años, lo cual significa de que desde los 15 años más o menos habían estado estudiando la ley. La mayoría de los escribas eran fariseos. Los escribas no solamente enseñaban la ley, también hacían de jueces. El Sanedrín, que era el conjunto de 71 ancianos que componían el Tribunal Supremo de los judíos, estaba formado por escribas. De modo que ser escriba era tener una autoridad muy grande en el pueblo. No cualquiera era escriba, además vestían la túnica de escribas. El escriba en la sinagoga se ponía delante, detrás estaba el armario con los rollos de la ley, el escriba estaba sentado frente al pueblo,
y él era de alguna manera el que presidía, explicaba, autorizaba las explicaciones. Un escriba era palabra mayor, palabra santa. Jesús habla de un escriba, es decir, un especialista en el Antiguo Testamento convertido en discípulo. Es decir, que descubre a Jesús, descubre el tesoro. ¿Y qué hace este escriba convertido en discípulo? Se parece al dueño de una casa que saca de su tesoro cosas nuevas y antiguas. Es decir, el verdadero discípulo que ha sido escriba, que conoce el Antiguo Testamento, ve el Antiguo Testamento y lo coordina con el Nuevo Testamento. Como decía San Jerónimo, vetus in novo patet, novus invetere latet, es decir, lo antiguo resplandece en lo nuevo y lo nuevo está como escondido en lo antiguo. El verdadero discípulo sabe ver cómo el Antiguo Testamento se cumple en Jesús. Es como una foto de San Mateo, que en este caso es el que escribe, es un escriba convertido en discípulo. No hay contradicción entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, sino que hay complementariedad. ¿Qué es para nosotros el Evangelio? ¿Qué es Jesús? ¿Es verdaderamente un tesoro? ¿Estamos dispuestos a ser buenos peces? Ojalá que no seamos pescado podrido. Que nos bendiga Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima, si Dios quiere. Muchas gracias.